Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios bendiga. Vamos a dar inicio al estudio de esta mañana, hermanos, con el estudio de Hechos. Vamos a dar inicio, vamos a orar para iniciar, hermanos. Padre Santo, venimos en presencia, Padre, en esta mañana, agradecidos por la vida, tus bendiciones, por lo que tú nos provees, porque tú nos das todo lo que necesitamos, Padre. Vamos a darte gracias y honra, pedirte que tu Espíritu Santo nos muestre tu palabra, nos enseñe tu palabra, Padre Santo, y nos haga mover al arrepentimiento, si ya lo que tenemos que arrepentirnos, Padre, podemos comprender y hacer cosas que a ti te agradan, Padre Santo, y hacer tu voluntad principalmente. Es por el motivo por el cual estamos aquí, Padre, para escuchar tu palabra, para aprender por ti, para conocer tus planes, para poder, Padre, ponerlos por obra tu voluntad, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí. Bendice a todos mis hermanos y a todas las personas que vean este video. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a dar inicio. Estamos andando entonces en el libro de los Hechos. En el capítulo es número 18. Nos quedamos en el 18. Solamente vimos unos cuantos versículos la semana pasada. Vamos a continuar con el estudio de esta parte. Continuar con los siguientes versículos. ¿Sí? Recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo ya estaba saliendo de Atenas. Como dice el versículo 1, dice ahí: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, residente, pero recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, el emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, Pablo fue a ellos, y como era el mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Sí? Bien, y dice, sigue diciendo ahí, y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadía a los judíos y a griegos. Esa era la obra de Dios, ¿sí? Principalmente, hermanos, aquí notamos cosas importantes que ya habíamos notado la semana pasada. Es que Claudio, hermanos, el emperador, un detalle que quiero comentarles, sigo analizando la palabra de Dios, hermanos, y aquí quiero aclarar un pequeño error que cometí la semana pasada, y quiero comentarlos porque si no estoy dando mala enseñanza y no quiero caer en esa situación, y lo quiero aclarar ahorita. ¿Sí? La semana pasada comentamos que Claudio había expulsado a todos los cristianos, ¿sí? Pero no hay una certeza, según lo que he investigado, no hay una certeza que Aquila y Priscila, este matrimonio, hayan sido cristianos antes de conocer a Pablo. No hay una certeza de eso, ¿sí? El decreto que fue dado, lo dio este hombre, el emperador Claudio, fue porque, según los la historia, los arqueólogos y los estudiosos de estas situaciones, mencionan que no fue por eso, sino fue porque los judíos eran muy revoltosos, hermanos, y no se acataron las normas, las leyes de Roma, querían hacer su voluntad. No tanto su voluntad, lo que pasa es que ellos tenían una ley, ¿sí? Y esa ley regía en toda su vida, en todo aspecto de su vida. Entonces, como seguían sus enseñanzas en base a la ley, ellos fueron deportados. No precisamente porque eran cristianos, sino porque eran judíos, ¿sí? Y eran las personas difíciles, ¿verdad? Conocemos que los judíos sí son un poco difíciles, ¿verdad? Dice, de hecho mismo que Dios dice que son duras cerviz, ¿verdad? Entonces Roma no quiso seguir batallando con ellos,
Eso es lo que dicen los historiadores, hermanos. Yo pido una disculpa porque dije que eran porque se habían expulsado porque eran cristianos, pero no hay una certeza de que ellos hayan sido cristianos antes de conocer a Pablo. No hay nada que demuestre que ellos hayan sido cristianos antes. Me refiero al matrimonio de Aquila, de Aquila y Priscila. ¿Sí? Se los corrieron porque eran judíos, por revoltosos. No precisamente ellos, sino toda la gente, todos los judíos pagaron por esa situación. ¿Sí? Y aquí vemos entonces, quiero aclarar este detalle, hermanos, la razón por la cual él se juntó con el apóstol Pablo, se juntó con ellos, no era porque fueran cristianos, hermanos, sino aquí lo dice por qué se juntaron. Dice ahí en el versículo 3, como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aquí dice claramente que se quedó. ¿Por qué razón? Porque eran del mismo oficio, no dice porque fueran cristianos. ¿No? Entonces ese detalle quiero identificarlo, pido una disculpa por no decir las cosas como son. Y la verdad es que yo pues repaso más información sobre esto que estamos analizando, y me di cuenta, bueno, eso es lo que dicen los historiadores en relación a esta situación. Sí, entonces reitero una disculpa, no fue porque fueran cristianos, sino porque eran judíos, y los judíos fueron expulsados por ser revoltosos, por no acatar las normas de Roma. Por eso los expulsaron. ¿Sí? Y llegaron ¿a dónde? A Corintio. Y ahí se encontraron, y como eran del mismo oficio que el apóstol Pablo, se quedó el apóstol Pablo con ellos. ¿Por qué? Porque necesitaba trabajar. El apóstol Pablo, hermanos, en aquel momento él también necesitaba sustentar sus necesidades, como todo ser humano, no solo la comida, el hospedaje, y para ellos, hermanos, para él les resultó cómodo encontrar a este matrimonio trabajando en un oficio y poderse quedar con ellos, porque para él le resultaba cómodo. ¿Por qué? Porque no tenía recursos, hermanos, en ese momento. Tenía que buscar a alguien que le apoyara económicamente, y la forma es que al quedarse a trabajar con ellos y obtener hospedaje con ellos fue lo más viable para el apóstol Pablo, porque recordemos que él se quedó solo en Atenas por la tumulta que hubo en Berea. Recuerdan que en Berea hubo un problema en Berea, los judíos lo atacaron y él salió huyendo. Timoteo y Silas se fueron a otro lado, a Macedonia. Sí, fueron a Macedonia, y el apóstol Pablo se fue para Atenas. Allá en Atenas, ya vemos el capítulo 18, 17, lo que aconteció en la predicación que él hizo a los atenienses, y aquí sale de Atenas, llega a Corintio, ¿sí? Y ahí se encuentra con este matrimonio, ¿sí? Y se queda trabajando varios días. No sabemos cuántos días el apóstol Pablo haya quedado con ellos, hermanos, ¿sí? Lo que dice la Biblia, sigamos leyendo el versículo 5, que después llegan ellos, Timoteo y Silas, dice ahí, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, dice, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Sí? Dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Ok, cuando llega aquí detalle, hermanos, más adelante lo vamos a ver, pero en este mismo capítulo, aquí cuando llega Silas y Timoteo, llegaron con provisiones, llegaron con dinero para apoyar el ministerio del apóstol Pablo, ¿sí? Porque tenía que sustentarse, ¿sí? Tenía que trabajar, ¿sí? Y tenía que ver la forma de cómo poder tener recursos económicos, hermanos.
Y vino el apóstol Pablo ahí en los Corintios, pero estamos hablando de Corintios, ¿verdad, hermanos? Que está en Corintios. Miren, ahí en Corintios, vamos a la segunda carta de Corintios, ¿sí? Y veamos la segunda carta en el capítulo 11, verso 9, para que veamos y colaboremos lo que les estoy comentando, ¿sí? ¿Estamos ahí? Dice ahí: y cuando estaba entre vosotros, se refiere ahí el apóstol Pablo a los corintios, o sea, cuando estaba ahí, dice: y tuve necesidad, a ninguno fui carga, dice, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron, ¿de dónde? De Macedonia. ¿Quién llegó de Macedonia según el libro de Hechos? Pablo y Timoteo y Silas. Timoteo y Silas llegaron. Ellos llegaron para sustentar los gastos del apóstol Pablo. Y se sigue diciendo ahí: y en todo me guardé y me guardaré, y severos gravosos. ¿Sí? Entonces, ahí estaba lo que les comento, que el apóstol Pablo, él tuvo que trabajar, pero también llegó, mientras llegaban estos hermanos, ¿sí? Él tuvo que trabajar con ese matrimonio, ¿sí? Se desconoce el tiempo que tardó Timoteo y Silas para llegar con el apóstol Pablo. Mientras tanto, tenía que comer, tenía que pagar su hospedaje, ¿no? ¿Dónde ibas a dar esas necesidades? Trabajar. ¿Con quién trabajó? Con esas personas, con este matrimonio. Revisemos ahora Filipenses capítulo 4, versículo 15. Dice lo que dice aquí. Dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en la razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Está diciendo que la ayuda la recibió de los filipenses. Dice: pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Ahí está diciendo el apóstol Pablo cómo las iglesias contribuían, apoyaban el ministerio del apóstol Pablo, aunque también él tuvo que trabajar, según dice la escritura. Acabamos de ver lo que menciona allí, ¿sí? Entonces, cuando llegan los hermanos con estas provisiones, con los recursos económicos de las iglesias, cuando llega Timoteo y Silas, pues ya no es necesario que siga trabajando, ¿ya? Sino que en el oficio que tenía, sino que se entregó de lleno a la obra de la predicación del Evangelio, ¿sí? Y esto fue lo que siguió haciendo el apóstol Pablo. Siguió predicando el Evangelio, ¿sí? Y él continuó en la obra la cual había sido llamado. Continuamos ahí, hermanos, en el libro de los Hechos. Regresamos a Hechos. Vamos entonces, hermanos, que es necesario a veces apoyar a los hermanos que andan en el ministerio, y que lo único que hacen es vivir de ello. El apóstol Pablo, en otra ocasión, ya se los había comentado, hermanos,
el apóstol Pablo, hermanos, a veces tenía que buscar la forma para trabajar. Y lo que dice particularmente en el versículo 6, dice que oponiéndose y blasfemando estos, o sea, los judíos, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, es lo que estaba haciendo ahí en el versículo 5, dice que el apóstol Pablo testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Ellos no creían, todos sabemos que Cristo, o que Jesús era el Cristo, el ungido. Si esperaban un libertador, un guerrero, que los quitara del yugo romano, que los sacara de esa situación, ¿sí? Pero como Jesucristo no llegó así, sino que la liberación que hizo el Señor Jesucristo fue la liberación del pecado y la muerte, ¿sí? La salvación, hermanos, ¿sí? Así es que la iglesia, hermanos, predica la salvación que se otorga o se gana por el sacrificio de Jesucristo. Entonces, cuando prediquemos, hermanos, debemos predicar la salvación que se otorgue, que tenemos por Jesucristo. Algunas organizaciones religiosas predican el reino de Dios, ¿sí? Que se va a acabar la pobreza, que va a haber paz, que va a haber un milenio, donde toda la gente va a vivir en paz, donde cada quien va a hacer sus casas, que esas casas mismas las van a habitar. Y eso es bíblico, ¿no? Como dice las profecías en Isaías, dice que el niño de pecho jugará con una serpiente y no la hará daño, que el león comerá paja como lo hace el toro. Sí, eso es cierto, lo dice profecías como Salmos, Isaías y otros profetas. ¿Sí? Pero se les olvida, hermanos, que la salvación que otorgó Jesucristo es para una edad diferente, porque esas profecías fueron escritas, los profetas y todos esos fueron escritos para una nación, para un pueblo. ¿Cuál era esa nación? ¿Cuál es ese pueblo? Esas promesas, ¿para quién son? ¿No? Para nosotros. Para el pueblo judío, hermanos. Vivir en la tierra bajo el reino de Dios. Cuando Jesucristo enseña a orar a sus apóstoles y empieza a orar el famoso Padre Nuestro, y hay una frase que dice: vénganos tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, se haga en la tierra, ¿no? Se está pidiendo el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios le prometió a Abraham, de su salida, que ellos poseerían la tierra, ¿estamos de acuerdo? Y que se iba a multiplicar, iba a ser como las estrellas de los cielos y como la arena del mar, y tu descendencia. Pero también dice que se verán benditas en él todas las naciones. Pero eso abarca en otra parte de la ahora sí que la profecía que encontramos en la palabra de Dios. Pero todas estas partes de las promesas, hermanos, se habla de un reino que Dios iba a establecer, que va a gobernar, y que este rey iba a ser un hombre que iba a ser liberado. De hecho, Moisés también habló de esto, en Deuteronomio. Dice que él levantaría un profeta semejante a él, decía, en el cual tienen que escucharle. Entonces todas esas profecías marcaban eso, pero ellos nomás entendían, nomás estaban enfocados, hermanos, en la parte de liberación física, donde Jerusalén iba a gobernar,
Y de hecho, cuando Jesucristo asciende, y lo vimos al principio de los Hechos, cuando Jesucristo estaba a punto de ascender al cielo, le preguntan a los apóstoles que si iba a restablecer el reino de Israel en ese tiempo. ¿Sí recuerdan que lo vimos? ¿Qué le contestó Jesús? ¿Sí recuerdan? Regresemos al capítulo 2 de Hechos, versículo 6, si no me equivoco, a ver qué Jesús les contesta a ellos ahí. No, pero no es 1.6, creo que es. No sé, pero estoy en otro lado. ¿Se han hecho ustedes, hermanos? Porque yo no. Yo no estoy en Hechos. Sí, es en Hechos 1. No sé, ¿no? No sé. Toca a vosotros saber los tiempos. Ajá. Pues estaba yo estaba en Corintios, ¿no? Que nos quedamos en Corintios, estoy buscando Corintios y digo, caray, eso no dice. Hechos 1, sí, 7. Sí, aquí dice, aquí desde el 6 dice, entonces los que se habían unido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa era lo que tenían todos los judíos, la idea que tenían los judíos. De hecho, cuando Juan el Bautista empieza a predicar el Evangelio, le preguntan que si era el Cristo, ¿sí recuerdan? Y él dice que no, porque la profecía marcaba que iba a llegar alguien y que los iba a llegar, pero también se les escapa lo que dice Isaías con relación a cuando lo que iba a aparecer nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que se cargarían todos los pecados, que sería golpeado, todo lo que pasó ahí en Isaías. ¿Qué le recuerda que dice eso? Isaías 53. A ver, vamos a buscar Isaías, a ver si lo encuentra primero que yo. Le dice que él cargó por los pecados. Isaías 53. Ser herido fue por nuestros 53. Sí, es lo que le digo, pero 53:5. Ajá. Pues, a ver si se me corre tantito la cinta, pero a ver qué dice ahí, hermanos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ok. ¿Sí? Y sigue diciendo más cosas del Señor Jesucristo. Ahí a todos los judíos se les escapó esta parte de la Escritura. Inclusive algunos eruditos, hermanos, dicen que esta profecía les aplica al pueblo judío, ¿sí? Por las cosas que acontecieron en su vida, por todo lo que, las deportaciones, por lo que ocurrió con las naciones que los gobernaron, pero están aplicando mal, porque cuando dice angustiado él y afligido no abrió la boca o su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y juicio fue quitado, y su generación ¿quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de su pueblo fue herido. Aquí esta parte, cuando llegan a esta parte, se refiere a una persona, no se refiere al pueblo judío. Algunos eruditos dicen que esta profecía le aplica al pueblo judío, ¿sí? Y se puso con los impíos su sepultura, mas con los ricos
fue su muerte. Aquí hay un punto importante. Si lo analizamos bien, hermanos, se puso por los impíos su sepultura. ¿En medio de quién estuvo Jesucristo, hermanos? Ahí en la cruz. De dos malhechores, ¿no? ¿Y qué dice ahí? En el 9, y se puso con los impíos, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Eso tiene que ver cuando el sepulcro en el cual Jesucristo fue depositado, hermanos. Todos sabemos que un hombre judío llamado José de Arimatea, que tenía recursos económicos, había comprado ese lugar para que él fuera sepultado ahí. ¿Sí? Era un lugar de ricos, y ahí fue sepultado Jesucristo. Esta profecía se cumplió con él, no se cumplió con el pueblo judío, ¿no me acuerdo? Sin embargo, dicen que esta profecía se cumplió con el pueblo de Israel, y no puede ser posible, porque aquí está hablando de una persona, no está hablando en general de un pueblo. Algunos eruditos dicen eso, pero ojo, esta no es así, porque aquí se refiere aquí a Jesucristo. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación, dice ahí, por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Sí? Aquí está el punto. Cuando haya puesto su vida por expiación, por el pecado. Ahí subrayen esa parte, si pueden subrayarla. Porque ¿quién dio su vida por expiación de los pecados? Eso no lo leyeron los judíos, hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿De qué estamos hablando ahí entonces? ¿De quién? De Jesús, ¿verdad? Entonces, nosotros como iglesia que fuimos, que por su vida fue expiado nuestros pecados, hermanos, ¿estamos de acuerdo en eso? Amén, ¿verdad? Entonces Cristo expió nuestros pecados, ¿verdad? Amén. Ok. Ellos se les escapó, a todos los judíos se les escapó esto. ¿Qué dice Isaías? Ve todo lo del reino, de las bendiciones, de que le dan la tierra y que van a ser prosperados y bendecidos, y frutos y demás. Pero se les escapa. Esto no lo dicen. ¿Por qué creen que no lo dicen? ¿Ustedes qué piensan? Porque están cegados, hermanos. Están cegados. Dios cegó la mente de ellos, y así lo dice el apóstol Pablo, que han sido cegados, y que solamente al creer en Jesucristo se les cae esa venda que tienen ellos. Y todo esto es con un propósito. ¿Cuál es el propósito? De que nosotros vengamos, la iglesia. Y esto lo habla Jesucristo. Miren, veamos aquí, vayamos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Del versículo 14. Vamos a leer esa parte en adelante, algo que mencionó el Señor Jesucristo y que nos aplica a nosotros. ¿Estamos ahí? Juan 10, 14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías, dice ahí, me conocen.
así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Yo quisiera que a veces ustedes pudieran identificar qué es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo cuando dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Identifiquemos aquí un punto. ¿A quién está hablando Jesús aquí? Está hablando con los judíos, con la gente que estaba ahí reunida, ¿sí? Entonces él dice, y tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también tengo que traer. ¿De quién está hablando ahí entonces? Este texto, hermanos, lo han utilizado mucho las sectas, principalmente los mormones. Yo he platicado con mormones y me han sacado su texto. Los testigos de Jehová también sacan este texto para decir y hablar de sus ideas, de los 144,000, de las otras ovejas, ¿sí? En el caso de los mormones, hermanos, ellos dicen que esas otras ovejas son ellos. Son ellos los mormones. Que les aplica a ellos, que ellos son a otro redil que está confirmado que no los iba a traer junto con ellos y que ellos son ellos, estas ovejas son ellos. Pero no se refiere a esto, Jesucristo. Se refiere a su iglesia. En aquel momento Jesucristo todavía no había muerto. Todavía no había muerto. No había expiación todavía, como leímos Isaías, que había su muerte fue la expiación de sus pecados. Aquí todavía no había esa expiación por los pecados. Está hablando entonces de lo que iba a suceder en el futuro. Bien, seguimos leyendo aquí. Me quedé en el 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Miren esas palabras del Señor Jesucristo que son de mucha bendición, hermanos. Aquí menciona que por esto Él tiene la autoridad de dar su vida, que nadie se la quitaba. Él la daba porque así lo quería, porque así había dado la decisión de dar su vida por nosotros, ¿sí? Y que después la iba a volver a tomar. Lógicamente para los judíos es algo que no entendían. No entendían porque faltaban muchas cosas que tenían que verse, ¿sí? Y se empezaron a ver hasta después de su muerte, y empezó después con la predicación de los apóstoles y principalmente con la predicación del apóstol Pablo, que fue Dios lo escogió para que predicara a los gentiles, ¿sí? Regresemos entonces a Hechos. ¿Tienen alguna duda sobre esto? Vamos a Hechos. Entonces aquí dice aquí el 5, volvamos a leerlo. Volvamos a leer esta parte. Dice aquí en el 5, 18:5 de Hechos,
Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahora sí ya entendemos en qué se basaba el apóstol Pablo, ¿sí? Aquí, si venimos un poquito adelante, hermanos, en el verso en el verso 4, ahí mismo dice: y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, persuadiendo a judíos y a griegos. ¿De qué discutía el apóstol Pablo con los judíos y con los griegos, hermanos? De esto que acabamos de lanzar, de esto, probando que Jesucristo dice, testificando en el verso 5 a los judíos que Jesús era el Cristo. Quizás el apóstol Pablo siga la escritura así como nosotros estamos viendo nosotros, para probar que Jesucristo era el ungido, tomando profecías. De hecho, el apóstol, más bien Lucas, habla del camino a Emaús, cuando Jesucristo mismo se les aparece a dos de sus discípulos y le muestra por medio de los salmos y los profetas que Cristo tenía que padecer. ¿Sí recuerdan ese pasaje? ¿Sí? Si no, los dejo de tarea. Está en el libro de Lucas, busquen camino de Emaús. Está ahí, no recuerdo. Eso lo dejo de tarea, lo investiguen. ¿Dónde está ese camino Emaús? En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Ahí lo leen y luego me comentan la semana que entra qué fue lo que dijo Jesús. ¿Ok? Hermanos, no los veo muy contentos. Dejen tarea. ¿Sí? Ya los ayudé con el libro de Lucas, más bien el Evangelio de Lucas. Ahí está el listado. Ahí vean lo bueno es que la Biblia que tenemos, hermanos, tiene subtítulos. ¿Sí? Tiene subtítulos. Y ahí puede decir Camino a Emaús. Casi está al final del libro del Evangelio de Lucas. Casi está al final porque Jesucristo ya resucitó. Jesucristo ya está, anda ahí en la tierra nuevamente. ¿Sí? Y esto fue el día domingo que resucitó. Se los encuentra por la tarde. Léanlo, no les voy a decir nada. Léanlo y luego me platican. ¿Sí? Bueno, entonces, eso es lo que hacía el apóstol Pablo, hermanos, probando, testificando que Jesús era el Cristo. Y es cosa que nosotros tenemos que hacer de igual forma, prepararnos. El motivo por el cual estamos analizando y estudiando la palabra de Dios de esta forma es para que podamos testificarnos, demostrar la razón de nuestra fe, como dijo el apóstol Pedro. ¿Sí? Con apacibilidad a la gente. Dice ahí el apóstol que cuando nos pregunte alguien la razón de nuestra fe, con espíritu apacible, demostremos nuestra fe a la gente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estudiando la palabra de Dios, como ahorita lo estamos haciendo, analizando los textos, investigando textos, haciendo cosas como las que estamos haciendo, para dar razón de nuestra fe, hermanos. ¿Sí? Y principalmente para también otro propósito, para que también no seamos nosotros engañados con otras enseñanzas equivocadas, hermanos. ¿Sí? Y también salgamos de lo que no está correcto, de lo que nos han enseñado del pasado, y que entendemos que pues quizás ellos tampoco lo sabían, ¿verdad? Y lo que se enseñaba era porque ellos así lo creían y porque ellos así les enseñaron. Pero gracias a Dios, hermanos, nosotros tenemos esa educación ahorita de poder conocer la palabra de Dios más extensamente, estudiando la palabra de Dios, conociéndola, para que si hay algo que en nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar,
enseñanzas que recibimos en otro tiempo no están acorde a lo que dice la palabra de Dios, lo desechemos. Y eso es lo que hacían los apóstoles. El apóstol Pablo predicaba a las sinagogas, iban a las sinagogas a predicar que Jesús era el Cristo, ¿sí? Porque ellos no lo aceptaban como Cristo. Entonces, de igual forma nosotros tenemos que tener pruebas para demostrar la razón de nuestra fe. ¿Y cuál es la razón de nuestra fe? Que nosotros somos parte de la iglesia y que fuimos, como dice el libro de Isaías, redimidos de nuestros pecados por medio de el sacrificio de Jesucristo. Eso es lo que debemos predicar, hermanos. La salvación que se ha obtenido, que Cristo nos ha regalado por su sacrificio, no el reino de los Dios, porque eso les pertenece a los judíos. Ellos sí esperan el reino de Dios, están esperando a su Mesías, ellos, los judíos. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento. Eso es lo que espera la iglesia de Cristo, el arrebatamiento, no su venida, porque su venida lo están esperando ¿quiénes? Los judíos. Su iglesia está esperando el arrebatamiento, que el arrebatamiento va a ocurrir antes de que venga Jesucristo. ¿Cuándo? No lo sabemos. No sabemos. No sabemos cuándo va a venir Jesucristo, va a ser el arrebatamiento, pero para ello nosotros tenemos que estar preparados. Ahí el apóstol Pablo y el apóstol Pedro mencionan que nosotros no nos va a agarrar como ladrón en la noche, porque Jesucristo dijo también que va a venir como ladrón en la noche. ¿Qué pasa a qué se refiere esto? Pues cuando una persona llega a la noche, uno la cae de sorpresa, porque no sabe que va a llegar el ladrón. Pero nosotros no estamos, dice el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, no estamos en ignorancia de que va a venir Jesucristo, sino que estamos en espera de eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no nos va a caer de sorpresa, porque lo estamos esperando. Esa es la diferencia de nosotros, hermanos. Porque nosotros sabemos que va a venir y que estamos en espera de que Jesucristo vaya y venga por su iglesia y sea arrebatado. Sí, ese es el plan de Dios para con su iglesia, para con nosotros, hermanos. Entonces, eso es lo que debemos predicar. La salvación que se obtiene por medio de Jesucristo, no el reino de Dios, ¿sí? Sino la salvación. ¿Sí me explico? ¿Tienen alguna duda? ¿No? A ver qué dicen ustedes, a ver, comenten. Sí, precisamente de eso se trata el Evangelio, ¿no? O sea, las buenas nuevas, o sea, la buena noticia, predicar el arrepentimiento de pecados y la salvación, como dice usted. Si normalmente el pueblo, creo, el reino lo va a predicar los judíos, ¿no? O sea, bueno, ya la iglesia no va a estar dentro de la congregación y todo eso. O sea, todo ya lo mismo en cuanto a que se va a establecer el reino de Dios, ¿no? Ese es como que el objetivo de Dios principal de restaurar su reino. Entonces, pues sí, como dices, predicar. Bueno, a nosotros nos compete predicar la salvación. Cuando la iglesia sea arrebatada, hermanos, entonces van a empezar los años de tribulación, ¿sí? Cuando Dios va a tratar con Israel nuevamente, ¿sí? Yo les pregunto, ¿habrá salvación? Porque va a venir, hay gente que no se va a ir con la iglesia, ¿verdad? Se va a quedar, porque no son cristianos. ¿Qué va a pasar con esa gente que se quede, hermanos? Que no sean judíos. ¿Qué creen que va a pasar con ellos? Yo la verdad estoy confundida, porque en una parte de Apocalipsis, no sé, igual que pues dice que va a haber, o sea, algunos que van a ser decapitados, que van a
género de Jesucristo, pero no sé si se refiere a las personas que se hayan quedado. O sea, porque igual está el remanente, ¿no? Bueno, los 144,000 que son judíos, para ser del pueblo de Dios, van a ser salvos, pero ahí en cuanto a los decapitados. Miren, no, porque es confundidos. La Biblia es muy clara, por eso les digo, ¿no? Cuando se estudia escatología, siempre yo les he dicho, hay que estudiar autores serios de escatología. Yo les he dicho, una cosa es un teólogo, otra cosa es un escatólogo. Y hoy en día, por ejemplo, el pastor Jonathan revuelve teología con escatología, ¿sí? Y no, o sea, debe de ser cada quien en su rama. Cuando la Biblia habla de los 144,000 y de los que de la gran multitud vestida de blanco que están ahí, que están decapitados, es en la gran tribulación, que por la predicación de los judíos van a ser tanto muchos judíos como muchos gentiles que van a recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Es decir, ya la iglesia no está, pero están los 144,000, los encargados de predicar el Evangelio, y a través de los 144,000 judíos que van a predicar el Evangelio son los que van a creer, ¿sí? Van a creer, y como en ese momento va a ser el falso profeta, la bestia y el anticristo, van a decapitar a estos creyentes, a los que van a recibir a Cristo en la gran tribulación. ¿Qué va a suceder con los que se quedaron? ¿Nunca se han hecho esa pregunta? ¿Qué va a pasar con todos aquellos cristianos que predicaron un mal evangelio y se quedaron? ¿Qué creen ustedes que vaya a pasar? ¿Creen ustedes que estos cristianos van a tener arrepentimiento? ¿Van a tener una segunda oportunidad? Ahí está el punto. Ahí está el punto. Si esta gente que se quedó por algo, entonces para ellos ya no hay una segunda oportunidad. La oportunidad viene para los incrédulos, la oportunidad viene para los judíos, ¿sí? O sea, les digo, no, o sea, es importante todo esto, conocerlo, hermanos. Porque si no, por eso, como decía Fanny, no, y sí la entiendo, que a lo mejor por eso estás confundida en ese aspecto, pero no, la gran tribulación no se van a creer, ¿sí? La iglesia no pasa la gran tribulación, y hay pastores que predican que la iglesia pasa la gran tribulación. Entonces, ¿qué caso tendría, no? Cuando hablan del 666, los que van a ser marcados, pero es porque ellos van a aceptar esa marca. Pero ellos sí, los que ya se pusieron los 666, definitivamente ya quedan excluidos y destituidos del reino de Dios. Para ellos ya no hay oportunidad para el Evangelio. Sin embargo, los que recibieron a Cristo, esos son los que van a ser decapitados en la gran tribulación, tanto judíos como gentiles. Aquí en el libro de Apocalipsis, hermanos, habla precisamente sobre estas situaciones. Miren, en el capítulo 7, en el versículo 9, habla de personas vestidas de blanco. Dice allí en el 9, lo tienen ahí, dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Sí? Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces, aquí menciona a las personas que van a pasar la tribulación, hermanos. ¿Sí? Estas personas, ustedes notan en versículos anteriores, en el 7, al inicio del capítulo 7 de aquella Apocalipsis, habla de los judíos. Inclusive da el número de ellos, que son 144,000 sellados. Inclusive en el versículo dice, al inicio, que hay 4 ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra que están deteniendo los 4 vientos de la tierra, dice ahí en el 1. Después de esto vi a 4 ángeles que de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía en él el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de no hacer daño, dice, a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que haya sellado en las frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Bueno, aquí está hablando de ellos, y después en el versículo 9 habla de las multitudes que están vestidas de ropas blancas, que dice que salen de la gran tribulación. ¿Sí? ¿Y cómo es que llegan a salir estas personas atravesando la gran tribulación? Es cuando ejercen fe en el sacrificio. La salvación no se va a acabar, hermanos. Aunque la iglesia no esté, la gente todavía va a tener oportunidad de arrepentirse y ser salvada, pero ya a través de la tribulación. Ya no va a haber arrebato, porque ya no está la iglesia ya fue arrebatada. ¿Sí? Ya fue arrebatada la iglesia. Entonces esta gente que se quede, que no sea cristiana, o los cristianos que no, cuando van arrebatados, van a pasar esta tribulación, hermanos. Van a pasar la tribulación, y son los que van a estar ahí presentes, vestidas de ropas blancas, hermanos. ¿Sí? Eso es lo que menciona aquí la Biblia. ¿Sí? Entonces la salvación todavía va a ser para las naciones. Y esto lo dice en Mateo 25, hermanos. Cuando ahí dice, viene Jesucristo a juzgar, ¿sí? A juzgar a la tierra, a la gente. Eso tiene que ver mucho con Mateo, cuando Jesucristo habla de su venida. En el Mateo 25 habla de ese juicio a las naciones, ese se llama juicio a las naciones. Entonces, hay mucho que estudiar, hermanos, hay mucho que leer, hay mucho que analizar, para que lleguemos a comprender las cosas. Esto, a mí, como dice la hermanita, a mí también me confundía mucho, pero gracias a Dios, pues ya lo entiendo. Ya lo entiendo. Todavía hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, la resurrección, cómo va a ocurrir y todo eso, bajo qué tiempo y eso. El apóstol Pablo habla de eso, pero la verdad yo todavía no lo entiendo al 100%. Soy honesto, todavía no entiendo cómo va a ocurrir la resurrección, porque dice que todo va a ser a su tiempo. Y como dice, primero las primicias y luego los demás, así dice, pero no entiendo muy bien esa parte. ¿Sí? Bueno, mira, cuando la Biblia habla acerca de la resurrección, ¿quién es la primicia de la resurrección? El Señor Jesucristo. Miren,
Por ejemplo, tenemos enseñanzas desde el Antiguo Testamento, cuando Eliseo resucitó al hijo de esta viuda, y así sucesivamente. Cristo es la primicia de la resurrección de los cristianos. Por eso Pablo habla, es muy claro Pablo en Corintios, cuando dice que los que durmieron en Cristo, esa es la primera resurrección. La primera resurrección viene cuando viene el arrebatamiento. Resucitan, ¿sí? Resucitan los que creyeron en Cristo. Por eso Cristo dijo, los que creen en mí, aunque estén muertos, vivirán. Viene el Señor por la iglesia. Es un misterio, no sé cómo vamos a oír, si es una trompeta, vamos a oír la voz de Cristo, pero en ese momento los que ya estaban, los que murieron en Cristo resucitan y son levantados. Y los que estén con vida en ese momento van a ser en un abrir y cerrar de ojos transformados. El Señor también los llama. Esa es la primera resurrección. La segunda resurrección, ahí no entramos nosotros, porque ya resucitamos. La segunda resurrección, hermanos, es para los impíos, para los que van a estar en el gran trono blanco, para ser juzgados, y eso está en Apocalipsis. Ellos van a ser resucitados cuando dice ahí en Apocalipsis, el infierno va a entregar a sus muertos. Los que murieron en el mar van a entregar a sus muertos. Y cada uno va a entregar a sus muertos, ¿para qué? Para ser juzgados en el gran trono blanco. ¿Se han leído esa parte de Apocalipsis? Pero ahí ellos ya son resucitados, pero para ser juzgados. Ya de ahí van a ser lanzados al lago de fuego. El mismo infierno va a ser lanzado al lago de fuego. O sea, ya el infierno va a ser quitado y es lanzado al lago de fuego. ¿Dónde sale el lago de fuego? Ahí sí no sabemos dónde vaya a ser. Muchos hacen especulaciones, muchos dicen que es el Sol, otros dicen que va a ser en Marte, pero nadie sabe, porque la Biblia no te da una enseñanza dónde va a estar. Pero ahí, ahora, después de todo esto, ¿sí? ya no hay más resurrección, porque ya nosotros ya fuimos resucitados, y a los que están resucitados ya estamos con Cristo, ¿sí? O sea, Cristo es la primicia. Cristo fue el primero que resucitó en la era cristiana. Hay un detalle que eso a mí me confunde, porque algunos dicen que durante el milenio, ¿no?, todavía va a existir la muerte, va a morir gente durante el milenio, porque usted acaba de decir que al final de los 1000 años se va a echar a la muerte, como el último digo, a la muerte. Pero entonces algunos dicen que entonces, como no se ha echado todavía a la muerte en el abismo, entonces la muerte todavía va a existir. Entonces quiere decir que la muerte va a existir en el 1000 años y la gente va a morir durante el milenio. Pero ¿quiénes van a morir ahí? ¿Sí? O sea, es importante este punto, muy bueno, porque qué bueno que lo tocó. Pero ¿quiénes mueren en el milenio? La Biblia dice que los ancianos de 100 años van a ser como niños, estando en el milenio. O sea, los que sirven a Cristo en el milenio van a ser jóvenes. Los que van a morir ahí son los que se rebelan en contra de Cristo. Es decir, las naciones gentiles que van a estar, los que no van a ir a adorar a Jerusalén año tras año. Vamos a llamarlo, a lo mejor probablemente sea la fiesta de los tabernáculos o cualquier fiesta de los judíos. Y las naciones van a tener la obligación, vamos a llamarlo así, de ir a adorar a Jerusalén. Pero los que no vayan, los que se rebelen, esos son los que van a morir, y está aquí en la Biblia escrito. O sea, sí es un poco confuso, como dice el hermano Ricardo, sí es confuso. Y es sentarse y estudiarlo bien para no decirle algo. O sea, entonces esas naciones van a ser humanas, o sea, por allí. Pero entonces ya va a estar establecida la Nueva Jerusalén. Hay un detalle de la prueba final de los últimos, al final de los 1000 años, dice que se va a soltar otra vez al diablo. Exacto. Y que va a extraviar a las naciones, y que esas naciones las va a poner en contra del pueblo de Dios, y que los va a atacar. ¿A quién va a atacar? A los judíos. Exacto. Y que esa gente va a morir, va a ser también grandes multitudes de personas que van a ser engañadas para atacar a los judíos. Eso es lo que dice el Apocalipsis. Fíjese aquí en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 7 dice: y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión
y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, aquí está muy importante esto, y esto lo debemos de dejar para analizarlo en otra semana, porque muchos dicen que la guerra que viene es Gog y Magog, y no es cierto, en el Valle del Mullido, sino que después viene la gran batalla con Gog y Magog. Ahora, ¿quién es Gog y Magog? Satanás. Muchos dicen de que es China y Rusia. Son hipótesis que sacan. Sí, pero como usted dice, son cosas que ellos están aplicando para este tiempo, pero no es para este tiempo. Exacto. Es tiempo para después de los 1000 años, al final de los 1000 años. Esa es la composición que están haciendo, yo sí lo he entendido. Sí. Y ya, por ejemplo, en el 10 dice: el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, después de que el diablo es lanzado al lago de fuego, es ahí donde ya viene el juicio entre el gran trono blanco. Pero ya Satanás es ya después del milenio, viene el juicio ante el gran trono blanco. No es antes del milenio, sino es ya después del milenio. Sí, pero ese juicio yo entiendo que va a ser para la gente de ahí, porque la iglesia ya no va a estar. No va a estar. La iglesia en ese tiempo va a estar en el cielo. Y además, Jesucristo dijo que no hay condenación para los que escuchen su voz. Entonces la iglesia ya no va a ser condenada. Así leímos en Isaías que iba a cargar nuestros pecados, ¿no? Entonces somos limpios de pecados, aunque cometamos pecado, pero somos santificados por el sacrificio de Jesucristo. Entonces la iglesia es arrebatada o somos arrebatados, estamos en el cielo y no vamos a pasar nada de eso nosotros, la iglesia, nada de eso, nada de lo que acabamos de ver. Por eso, más que sentir temor, debemos sentir gozo, ¿no? Porque exactamente nosotros ya no estamos para estar padeciendo todo eso de lo que está hablando ya aquí, sino que a los que hemos creído, ¿verdad? A los que confiamos en Él, tenemos la esperanza, y es muy diferente ya. Todo lo vemos y leemos, lo que se espera y lo que viene, pero ya cuando nosotros no estamos. Es cierto que estamos pasando nosotros como iglesia tribulaciones, ¿sí? Pero la tribulación que pasamos es para que nosotros aprendamos a depender de Dios, crezcamos a la madurez de Cristo. Ese es por el cual Dios permite que pasemos tribulaciones, porque Dios trabaja en nosotros para crecer, para madurar, ¿sí? Por la persecución, la tribulación que va a venir para las naciones y para los judíos no se compara con lo que nosotros podríamos estar pasando en este tiempo, ¿sí? Y además, como dice la hermanita, damos gracias a Dios que no vamos a pasar eso, ¿sí? Porque imagínense, si estamos pasando situaciones, imagínense en ese tiempo cómo va a estar. Va a ser tremendamente difícil esa situación, tremendamente difícil, ¿sí? Entonces, bueno, hermanos, pues vamos a terminar con esta parte. La verdad es que esto es interesante. ¿Y por qué empezamos con esto? Porque todo eso tiene que ver con Jesucristo, porque Él es el Rey, hermanos, por la salvación. Y es lo que predicaba. El apóstol Pablo no predicaba esto porque no estaba escrito. ¿Estamos de acuerdo? Hablaba de lo que ya estaba escrito, de las profecías de Isaías y de los profetas. Jesús mismo habló de eso. Y es la tarea que les dejé ahí de Lucas, el camino a Emaús. ¿Sí? Les pido favor que lo lean, investiguen. No está muy complicado, hermanos. Es como ahorita, la Biblia misma lo dice. Como estábamos leyendo exactamente lo que decías en Isaías, ya estaban hablando de un futuro, ¿no? Que ni siquiera, por eso es lo que decías. ¿Por qué no lo hablaban? ¿Por qué no lo decían? Porque no lo entendían. Porque estaban hablando ya de un futuro, así como lo que estamos haciendo ahorita nosotros. Estamos hablando, estamos leyendo, informándonos, pero de lo que va a suceder después, ¿no? Entonces, ¿cómo es que lo entendemos nosotros? Pues por el Espíritu de Dios, ¿no? Y a través del estudio que vamos llevando. Sí. Recordemos que el Apocalipsis, hermanos, se escribió mucho después, ya cuando el apóstol Pablo ya nos vivía, hermanos.
¿sí? El apóstol Pablo murió como en el año 67 más o menos, después de Cristo, ¿sí? El libro de Apocalipsis se escribió en el año 95. No sabía este escrito, no lo conoció. Entonces no podía haber hablado de esto para algo que no vivía, no sabía. Así de sencillo, ¿no? Por eso él habla del arrebatamiento. Él sí habla del arrebatamiento, ¿estamos de acuerdo? No habla de lo que va a pasar la gran tribulación y todo eso. Él no habla de eso, porque no lo sabía, porque Dios se lo pudo haber dado revelado a él, pero se lo quiso revelar a Juan. ¿Estamos de acuerdo? A Juan se lo reveló para nosotros en este tiempo. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, te agradecemos, Padre Santo, esta oportunidad de que podemos disfrutar de tu palabra. Realmente es enriquecedora, Padre, saber conocer más acerca de ti, tus propósitos, de tus planes, Señor, y lo más hermoso y agradecidos que estamos nosotros, contentos, Padre, de saber que tú has tenido misericordia de nosotros y que por medio de Jesucristo, Padre, podemos evitar pasar por esta situación, al creer en Él, ejercer fe en el sacrificio de Jesucristo. Como Él dijo, hemos pasado de muerte a vida, así dijo el Señor Jesucristo, porque ya no hay más condenación a los que son de Cristo. Y eso es lo que tenemos nosotros en mente, esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza, basada en esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que no hay condenación para nosotros después de haber creído, ejercido fe en su sacrificio. Y te damos gracias, Padre, por esta bendición, por tu amor, tu palabra, Señor, todo aquello, Padre, que tú nos enseñes día con día, que es de maravillosa beneficio para nosotros. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y entonces vamos a continuar. Mira.